tengan súper en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de señales muestreadas, ¿ya? Y les vuelvo a repetir lo mismo, nosotros hablamos de que el tiempo pasó desde un tiempo absoluto en segundos a algo referencial. Este n es algo referencial con respecto al periodo de muestreo. Y lo mismo, pasamos de frecuencias a unas frecuencias referenciales, que estas sí se llaman frecuencia normalizada, que es f, y que se relacionan con la frecuencia de muestreo. En particular, f es igual a f mayúscula partido por la frecuencia de muestreo. ¿Ya? ¿Y qué quiero decir con esto? Fíjense, si yo tengo una señal en tiempo discreto, esta xn, donde el n va desde 0 a n-1. Si la frecuencia de muestreo es 10 Hz, entonces el periodo de muestreo 1 va a ser 0.1 segundos. Esto implica entonces que mi señal en el tiempo va a ir desde el intervalo 0 desde 0 hasta n-1, ¿cierto? Por 0.1, y esto en segundos. Eso quiere decir entonces de que si este n-1 es 100, por ejemplo, la señal va a ir desde 0 hasta 10 segundos. En cambio, si f sub s es 20 Hz y t sub s es 0.05 segundos, ¿cierto? Porque es la mitad del 0.5. 0.05, no está bien. La mitad, sí, pues este es el doble, es la mitad del otro. 0.05 segundos, lo que implica que mi x de t va a ir desde, o pertenecer en rigor a este intervalo, a 0 n-1 por 0.05 segundos. Esto quiere decir inmediatamente, se fijan, de que para la misma cantidad de muestras, el tiempo absoluto es totalmente distinto. ¿Ya? El tiempo absoluto va a ser el doble, al menos el valor máximo, que en el caso de acá, para la misma cantidad de muestras. ¿Ya? Esto es una consecuencia de que este n está relativo al número de muestras que se tomó en el proceso de muestreo, ¿ya? Y al mismo tiempo está relacionado con el periodo de muestreo. ¿Ya? Para la misma cantidad de muestras, entonces, dependiendo de la frecuencia de muestreo que tengamos, nosotros vamos a tener señales más cortas o más largas en el tiempo absoluto. En el tiempo discreto son exactamente iguales en largo. Lo mismo pasa en frecuencia. Cuando veo un diagrama de espectro como este que está aquí, ¿ya? Que eso es lo que muestra MATLAB, no sé qué seguir con el log de las cosas. No sé dónde cambié esa parte. Ya, después lo veo. Cuando yo ocupo, cuando genero un espectro como este, ¿ya? con estas unidades, omega partido por pi, tal cual lo hace el periodograma de MATLAB y el FBTool y todo este tipo de cosas, lo que me están mostrando aquí es el espectro normalizado, ¿ya? En radianes por muestra. ¿Ya? Y eso quiere decir entonces que este valor de aquí es pi, y este valor de acá es menos pi, este es 0,8 pi. Todo esto está multiplicado por pi. A veces en MATLAB les muestra a ustedes aquí, les dice por pi. ¿No? Eso es lo que tienen que entender cada una de estas cosas. Pi por pi por pi. Y esto al mismo tiempo significa que si yo lo miro esto está en omega, ¿cierto? Si yo lo miro en f, esto lo mismo significa que este 1 que está aquí es un medio, este es 0, y este de acá es menos un medio. Por lo tanto, este 0,5 que está aquí, ya, que está aquí, es un cuarto, aquí está un cuarto negativo, y aquí el 0,5, aquí está un cuarto positivo. Y si yo lo quiero llevar a la frecuencia absoluta, entonces en Hertz es
F sub S partido por 2, este es 0, este es F sub S partido por 4, este es menos F sub S partido por 4, este de aquí es menos F sub S partido por 2. ¿Ya? Eso quiere decir de nuevo que si la frecuencia de muestreo fuera 10 Hz, este mismo punto de aquí es 5 Hz. Ese es 5 Hz negativo. Pero si la frecuencia de muestreo fue 20, entonces este punto de aquí es 10 Hz y este punto de acá es menos 10 Hz. Pero para efectos de haber trabajado con esta señal de aquí, independiente de este valor de acá, el espectro, por ejemplo, es este mismo y va a tener los mismos valores para frecuencias de muestreo distintas. Basta solo con que estos índices se mantengan iguales, esto les queda igual ahí o en F, ¿ya? Pero ustedes de nuevo, y eso es lo que les estaba recalcando, pierden la noción de cuáles son los valores absolutos, en este caso en frecuencia, así como perdieron cuál es la noción de los valores absolutos en el tiempo. ¿Ya? Esto es súper importante tenerlo claro porque este mismo dibujo que está acá tiene múltiples interpretaciones dependiendo de cómo yo cambio estos valores de frecuencia y lo mismo para las muestras. ¿Ya? Tiene múltiples interpretaciones dependiendo del periodo de muestreo. ¿Ya? Esto está todo, absolutamente, todo normalizado con respecto a la frecuencia y con respecto al periodo de muestreo. Chuta, mira. Ahí viene la esquivorre. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte de aquí? Yes. Ya. Entonces, de nada tienen un ejercicio hecho la tarea. Finalmente, para ver lo de la frecuencia de folding, voy a hacerlo lo más decente aquí posible. Ahora que me cambió la forma como hice un bloque en una parte del, del panel, no sé cómo diablos sacarlo. Bueno, vamos a lo siguiente. Fíjense en esto. F sub S, aquí está F sub S medios. Tengo que mantener más o menos la misma distancia aquí, menos F sub S, F sub S medios negativos. Si yo, voy a ver si me funciona esto. No sé cómo dejé pegado esta cosa. No sé dónde lo dejé pegado para que ahora no pueda mover las cosas. No sé. Ya voy. Tratamos de hacerlo lo más parecido a esto posible. Supongamos que yo tengo un espectro de esta cara. ¿Ya? Ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Si yo tengo ese espectro de ahí, yo estoy cumpliendo con que mi Fmax es mayor que la frecuencia de muestreo. Perdón, estoy cumpliendo que mi Fmax
¿ya? Es menor que la mitad, fíjense, yo lo voy a hacer así, mi Fmax es menor que la mitad de la frecuencia de muestreo, y esta es una forma de verlo. Esta frecuencia de muestreo aquí, partido por 2, esta es la frecuencia de folding. Esta es la frecuencia de folding. Si yo cumplo con esto, entonces, producto de que el muestreo se hace de manera tal de que se me repite el espectro en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, entonces, cuando yo tomé esta banda de frecuencias que está aquí, entre mínimo FSUS medio y FSUS medio, y yo la replique en intervalos enteros de la frecuencia de muestreo, entonces, yo voy a tomar toda esta banda de aquí, la voy a replicar, por ejemplo, sentada ahí. Entonces, este trozo de aquí, que ya está ahí, se me va a replicar en esta zona. Y este otro trozo de acá, que ya está ahí, se me va a replicar en esta otra zona de acá. ¿Ya? Eso hace entonces de que este trozo, voy a dejar con este color de aquí, me aparezca ahí. ¿Ya? Este trozo de aquí me aparece ahí. Y este trozo de acá me aparece ahora a este lado. ¿Ya? Y aquí hay delta, aquí hay delta. Y lo mismo para el otro lado. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver de que si la frecuencia máxima es menor que la frecuencia de muestreo partido por 2, como todo este rango se me repite en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, tanto ahí como acá, ¿ya? Este trozo de aquí, ese, se me va a repetir aquí, así. Este trozo de este otro lado se me va a repetir para el otro lado, ahí, ¿ya? Son iguales, pero no está quedando igual. ¿Se fijan? Si yo cumplo con esto, de que mi frecuencia máxima es menor que la mitad de la frecuencia de muestreo, entonces todas las réplicas que se me generen producto del muestreo van a calzar exacto dentro de este punto. Si esto no es así, y eso es lo que voy a agregar ahora, supongo que yo tengo este azul ahí, y me paso un pedacito de acá y tengo un puro punto. Ese. Y tengo aquí un puro punto del otro lado. Cuando yo haga la réplica de esto, en este lado de acá, se va a pasar eso, y esta de aquí se me va a pasar, fíjense, esta vez es acá, y aquí está por ahí. Menos 3 FSUS medios, y por aquí está 3 FSUS medios. Esto se me replicó aquí, y este trocito de aquí se me va a replicar ahí. Este trocito de acá se me replica aquí, y este trocito de aquí se me replica ahí. ¿Ya? Lo mismo acá. Este trozo de ahí se me replica aquí, y este azul de aquí se me replica en esta parte. Este trozo de acá se me replica aquí, y este trozo azul de aquí, ya se puso muy raro el dibujo, se me replica acá. Entonces, por eso es que yo considero, por esta simetría que hay en las cosas, que yo considero esta como la frecuencia de folding, ¿ya? Todo lo que me pasé era lo que yo les mostraba. Todo lo que me pasé de aquí hacia allá, ese delta ahí, lo puedo considerar como que este punto se me da vuelta y se me pasa para atrás. Pero en realidad no es así, ¿cierto? Lo que pasó técnicamente fue que se repitió el espectro, ¿no? Y aquí uno partido por 3 del espectro original. Pero lo puedo pensar como que por simetría, como que esto de aquí se me dio vuelta para este lado, como que chocó con la pared, ¿cierto? Y volvió a traer en la misma magnitud. Ese es el concepto de frecuencia de folding. Esa es la idea. Y viene de esta repetición de los espectros. Como los espectros se traslapan, ¿cierto? Y después el espectro total es la suma de todos esos espectros, porque hay una sumatoria, ¿se acuerdan? En la, en la fórmula general. Entonces yo tengo el resultado este final como espectro resultante. En este caso, como yo les puse aquí un punto, ¿ya? Un puro delta aquí,
no, estas cosas no se suman, pero en el ejemplo que aparecía acá, lo borré. No tengo idea cómo que las páginas que borré delante. Encantaría saber cómo lo hice, así que le tengo botones. Ahí está. No, no lo tengo. Si nos metamos con el dibujo que sale en el libro, si nos vamos con este ejemplo, entonces, fíjense que se ocurre el mismo fenómeno. Mientras yo respete de que aquí, ¿ya? Este es omega S partido por 2 y este es omega S partido por 2 negativo. Mientras todo este rango, ¿ya? La frecuencia máxima, aquí está, omega S partido por 2 y aquí omega S partido por 2. Mientras la frecuencia máxima de esta sea menor que omega S partido por 2, entonces estas réplicas centradas en múltiplos enteros de omega S van a mantener su coherencia y no va a producirse traslape. En cambio, si esto no se cumple, ¿ya? Si aquí está el omega S, ¿verdad? Ahí, partido por 2, entonces me va a pasar de que, fíjense, aquí está bien mostrado. Esta copia que está aquí se traslada con esta otra copia de acá, y al sumarlas, ahora sí me da el espectro distinto. Distinto cambiado en el sentido que se suman. A diferencia de lo que les mostré, perdón, acá arriba, donde por cómo se daba por la forma que yo le di al espectro, en realidad no se sumaban las cosas, ¿ya? Pero eventualmente se pueden sumar y producir mucha más. Aquí se ve claramente que hay distorsión, ¿ya? Cuando acá en realidad aparecen componentes que en el espectro original no aparecían, ¿ya? En el espectro original, se fijan, estaba ese de ahí y toda esta cosa de acá, ese de ahí. Pero en el espectro ahora que yo voy a mirar, me va a aparecer un componente que no es exactamente el mismo, sino que está a frecuencias más abajo que la que realmente está, que es análogo a lo que vimos en este ejemplo de aquí. Tenía una frecuencia de 500 y una de 800, y para efectos de la señal mostrada, las señales que yo tengo eran de 500 Hz y de 400 Hz. Se mantiene como lo mismo que había en forma, pero las componentes espectrales cambiaron totalmente. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe, por lo menos yo no. ¿Alguien más? ¿No? Si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos el jueves, que va a ser la